Buenas noches, en esta ocasión yo explicaré la línea de tiempo acerca de los derechos de las personas, los derechos humanos. Todo se remonta en el año 3000 a.C., donde la ignorancia de igualdad en el antiguo Egipto era perseverante, abundaba la ignorancia acerca de que los faraones y los esclavos eran iguales. ¿Por qué? A mi pensar, esto se debía a que los faraones tenían un ego inmenso, ya que se consideraba la reencarnación de Ra, el dios mayor, se podría decir, del antiguo Egipto. Nos remontamos al año 539 a.C., donde Ciro el Grande reconoce la libertad humana, liberando a los esclavos y reconociéndoles como seres libres. Es decir, que tenían la libertad de tener una religión independientemente del bando en el que estuviesen. Y en esta época también se crea el cilindro de Ciro, donde era un cilindro de barro en el que se había escrito lo que había dicho Ciro. Nos pasamos al año 479 y 272 a 72 a.C., donde la idea acerca de lo que Ciro había contemplado se extiende hacia la India y hacia Grecia. La idea de que tenemos derechos como personas, derecho a ser libres. En el año 27 a.C. surge la ley natural como concepto en Roma. Es decir, que al nacer nosotros tenemos derechos innatos, naturales. Pero estos eran pisoteados por las autoridades de la antigua Roma. Espérate. En el año 1215 después de Cristo, debido a ataques o presiones por parte del pueblo, el rey de Inglaterra firma la Carta Magna, reconociendo y admitiendo que ni él como rey, siendo la mayor autoridad, podría liberar, o mejor dicho, destituir al ser humano de sus derechos. En el año 1628 y 1689 se crean, por así decirlo, dos cartas que nos permiten, esto lo vas a cortar, me trabé. En el año 1628 y 1689 surge la petición británica de los derechos y la declaración de los derechos, en el que respectivamente los derechos son reconocidos y protegidos en cada una de estas cartas. En el año 1776 Estados Unidos declara su independencia, es decir, lucharon por sus derechos. Ellos sabían que tenían derechos y muchos dieron la vida para obtenerlos. En la Revolución Francesa, en 1789, 13 años después, sucede lo mismo, solo que en este caso, en la Revolución Francesa, la lista de los derechos aumenta, es más grande. Y en este nace el concepto, o mejor dicho, evoluciona el concepto de ley natural a derechos naturales, conservando que son naturales, pero cambiando de ley a derechos. En el año 1800, toda esta lucha se podría decir que estuvo a punto de ser en vano, ya que Napoleón invade Europa, pero Europa se pone en su contra, lo derrota, poniendo así un alto a alguien que estuvo a punto de quitar los derechos que se estaban consiguiendo. En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué coloco la Primera Guerra Mundial y la Segunda? Pues muy sencillo. Esto lo explicaré un poquito más adelante cuando lleguemos al fin de la Segunda Guerra Mundial.
luego de comienzo de la Primera Guerra Mundial, Mahatma Gandhi encabeza las protestas en India. ¿Por qué? Si se podría decir que ya se había comenzado a, a luchar por los derechos, ¿por qué Mahatma Gandhi, siendo un abogado, tenía que luchar por ellos? Pues bien, todo esto que vemos, toda la Revolución Francesa, la Carta Magna, era por la lucha de los derechos europeos, es decir, India, América, no poseía derechos como tales. Es por eso que Mahatma Gandhi lidera las protestas en 1915. En 1918 termina la Primera Guerra Mundial, un acontecimiento que se da en Europa. En 1931, el Pacto Gandhi-Irwin, siendo el fruto de las protestas de Gandhi. Y en 1939 se da la Segunda Guerra Mundial. Con la derrota de los nazis, posteriormente el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y al caer la Segunda Guerra Mundial, nace las Naciones Unidas. ¿Por qué incluyo yo en la línea de tiempo la Primera y Segunda Guerra Mundial? Pues simple, aquí se rompen o se ignoran dos derechos vitales para las personas que se lucharon desde el principio y hasta ahora son reconocidos como tal, cuál es la libertad y el derecho a la vida. Como bien sabrán, y un ejemplo más actual, la Segunda Guerra Mundial, los nazis tenían campos de concentración judíos en el que eran asesinados y hacían experimentos con ellos. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, al ver todo el impacto que causó en las personas, todos esos genocidios, nacen las Naciones Unidas, donde su objetivo era recordarnos esos derechos vitales, ¿no? Esos derechos innatos como personas. En 1946, Eleanor Roosevelt preside la Comisión de las Naciones Unidas. Y finalmente... Buenas noches, en esta ocasión explicaré el caso acerca de los derechos humanos. Bueno, como con nuestro criterio o nuestra elección, escogimos el artículo número 18, que reza de la siguiente manera: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión, de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. ¿Por qué escogimos este artículo? Bueno, si bien en este contexto de la realidad salvadoreña se da más que todo la religión es algo que se practica diariamente en cada hogar, o al menos la mayoría de hogares salvadoreños existe mínimo una persona con una religión, ya sea católica, cristiana, evangélica, o trayendo religiones de otros países o de otros continentes, como budista, judío, etc. Entonces, si se podría decir que tenemos una cultura rica en religión. Con la observación lo hemos podido notar. No tenemos una libertad de pensamiento. ¿Por qué? Porque en la religión se podría decir que es un dogma. Es decir, algo que nos enseña y no podemos dudar de él. No estoy hablando de que una religión es mala o buena. Hablo de
lo malo que es inculcar un pensamiento desde chico sin dar una libertad de expresión, sin darle libertad del niño a escoger o de pensar si él quiere creer en lo que el padre le está enseñando. No me estoy refiriendo a una religión concreta o siquiera a la religión, estoy también refiriéndome a pensamientos críticos, pensamientos políticos, o un caso, digamos, un poquito más extremo, pensamientos sobre el universo, de lo que somos. No me quiero involucrar tanto en religión, me quiero involucrar más que todo en que nosotros, al menos en este país, hay pocas personas que gozan de una libertad sincera, de una libertad de pensamiento. Recurriendo al mito de la caverna, como puede ser un poquito conocido, en El Salvador, al menos, quizás no en su mayoría, pero sí muchas personas que yo conozco, existe esta venda todavía. Retomando o usando el mito de la caverna en este contexto, se puede decir que al menos en mi experiencia, las personas que yo conozco en su mayoría tienen esta venda todavía. Es decir, ellos ven la sombra de lo que en realidad necesitan ver o tienen que ver. Esta sombra es proyectada por sus familiares, que desde chicos les han ido construyendo el camino y no dejando que los construyan ellos. Bueno, en este momento me tocaría tocar unos cuantos puntos que yo he enumerado anteriormente analizando este artículo. La imposición de dogmas desde el nacimiento. El dogma es el no dudar de lo que nos han enseñado, que eso es totalmente cierto. Desde chiquitos nos han ido enseñando dogmas, nos están imponiendo dogmas desde pequeños y por miedo a otro de los puntos que quería tocar, por miedo a la discriminación, agresividad de algunas personas, no tanto en la religión, porque esto también se puede expandir al pensamiento, a la creencia sobre algo, no sobre un Dios. Estoy hablando, estoy globalizando el concepto de agresividad y discriminación en este contexto. Muchos no rompemos esos dogmas porque tenemos miedo si la senda que nosotros queremos recorrer es la correcta, porque nos han enseñado desde pequeños, ¿no?, que lo que nos enseñan es lo correcto, y cuando intentamos desobedecer tenemos un castigo. Al menos en mi persona yo no tengo castigos. En mi persona tengo años de estar siguiendo lo que yo quiero, gustos, acciones. Es por eso que a mí me gustó hablar sobre este artículo, el artículo 18, porque yo sé que en este país hay muchos que tienen miedo por la agresividad de sus padres, agresividad de sus compañeros, pueden ser agresiones físicas, agresiones psicológicas, y también esto se podría deber al conocimiento nulo o escaso de otras religiones. En el caso de la libertad de religión, pero también el conocimiento nulo o escaso de otros temas que nos hacen reflexionar, que nos hacen pensar. Y no quiero discutir si estaremos haciendo mal, solo quiero dejar estos puntos en la mesa para que los tengamos conciencia de que existen. Si lo que estamos haciendo o lo que estamos creyendo, haciendo o reflexionando es lo que nosotros queremos o son los dogmas impuestos por los demás. Eso es todo. Gracias. Si bien nosotros hemos roto una ley, ya que también me incluyo, yo he contribuido a la persona, no a la enseñanza. Yo no estoy manifestando mi
pensamiento. Yo he llegado a puntos en decirle a una persona, ¿tienes? Bueno, no de manera directa, pero decirle indirectamente que tiene que creer en lo que yo creo porque lo que yo creo es cierto. Así se podría decir que no solo la sociedad salvadoreña, sino la sociedad del mundo. Podemos remontarnos a la conquista, cómo los españoles masacraron a los indígenas por creer en sus dioses, creer en Quetzalcóatl, en sus distintos dioses, el dios del sol, el dios de las lluvias, por no tener las mismas creencias, pensamientos y conciencias que los españoles. Nosotros no hemos asesinado personas, al menos no hemos llegado a ese extremo, pero hemos asesinado espíritus libres que podrían haber llegado más, haberse desarrollado y que hemos acabado con ellos antes de que se desarrollaran de una forma plena. Estoy hablando de todo y no quiero decir qué estaríamos haciendo bien o qué estaríamos haciendo mal en este caso. Si bien no cumplimos con la primera parte, estamos cumpliendo con la segunda, que es manifestar nuestra creencia o religión de manera colectiva o individual, de manera pública, de manera privada, enseñanzas, etc. Si bien hemos cumplido con esta, como he dicho, no estamos cumpliendo con la primera parte. Eso es todo.